cómo trazar la curva de calibración mediante regresión lineal. Utilizando Excel, tenemos aquí un conjunto de datos, del lado izquierdo la concentración de proteínas totales y del lado derecho las absorbancias obtenidas para cada nivel de concentración. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos. Nos iremos al menú de insertar y vamos a seleccionar insertar gráfico de dispersión. Mucho cuidado de no seleccionar la opción de insertar gráfico de líneas. Le damos clic a gráfico de dispersión y en la primera opción ya podemos previsualizar una gráfica que, si bien no es lineal, ya representa los puntos que obtuvimos experimentalmente. Para obtener la curva de regresión, simplemente tenemos que seleccionar un punto cualquiera de la serie y dando clic derecho, seleccionar agregar línea de tendencia. Nos despliega un submenú del lado derecho y aquí hasta abajo tenemos que marcar la casilla que indica cómo presentar ecuación en el gráfico. De esta manera ya tenemos la gráfica tanto de manera visual como de manera matemática, sin tener que realizar todo el análisis de regresión lineal respectivo. Adicionalmente, esta línea, dándole clic derecho y dando formato de línea de tendencia, podemos hacerla que cambie de color, que cambie de grosor, que cambie en vez de una línea punteada a una línea continua, etc.